Dios te bendiga y bienvenido al día número 311 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 19 al capítulo 21 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Señor que estás en el cielo en esta hora, bendecimos tu nombre, damos a ti toda gloria y toda honra. Y en este día, Señor, pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Dice tu palabra que lámpara es a mi caminar, Señor, tu palabra. Que tu palabra el día de hoy, Señor, pueda guiarnos, direccionarnos, Señor, hablar y ministrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a iniciar a leer el capítulo 19 del libro de Hechos, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio,
un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar al anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. «¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. «Ciudadanos de Éfeso», les dijo, «todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una gran asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Hechos capítulo 20. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia, y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y,
como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo de la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos, y todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hechos capítulo 21.
Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Kos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre. La pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro.
Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se descadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Cuando estaba por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿Puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los Asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud, y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Aleluya, así que allí terminamos la lectura por el día de hoy, donde hemos leído Hechos capítulo 19 al capítulo 21. Y comenzando con el capítulo 19, vemos que Pablo llega a Éfeso, una ciudad que vemos nosotros que hay mucha idolatría, magia, entre tantas otras cosas. Y allí encuentra a 12 discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Pablo les habla de Jesús y vemos que ora por ellos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y vemos nosotros que ellos fueron bautizados por el Espíritu cuando Pablo les impone manos. De ahí vemos que Pablo enseña por 2 años dentro de la área de allí, y la palabra de Dios se esparcía por toda Asia. Vemos que Dios le había dado la capacidad de poder hacer unos milagros extraordinarios a Pablo. Este don le había dado Dios a Pablo al punto de que pañuelos, delantales que habían sido usados por Pablo o habían tocado a Pablo, sanaban a enfermos y expulsaban demonios. Estas cosas. Ahora, esto fue un don que Dios le dio a Pablo. Había una autoridad, había una gracia de Dios, había una misión específica sobre la vida de Pablo. Pablo, juntamente con los apóstoles, abrió camino, abrió brecha para llevar el evangelio. Y vemos este respaldo sobrenatural sobre la vida de Pablo, pero a la vez vemos el sometimiento y el carácter de Pablo a través de todos estos capítulos que hemos leído. Que Dios honraba el sacrificio. Estuvo encarcelado en varias ocasiones Pablo. Fue latigado, golpeado, vituperado, todo por la causa. Y él no pedía
Y vemos más adelante que aún él trabajaba por su propio alimento y por los gastos de aquellos que estaban con él. Vemos que verdaderamente este era un siervo de Dios. Así que tenía este respaldo y esta autoridad de parte de Dios que había sido delegada sobre la vida de Pablo, sobre aquel llamado que había sobre la vida de él. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que los hijos de este hombre llamado Esceva, vemos que querían hacer lo que Pablo, los apóstoles hacían, el expulsar demonios en el nombre de Jesús sin ellos haberse convertido o ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Al punto de que en una ocasión, mientras ellos estaban expulsando un demonio, aquel demonio, aquel espíritu maligno les responde: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, estos hombres no venían de Dios. No venían de Dios. Estaban queriendo usarlo de Dios para beneficio propio. Y la consecuencia de esto fue que estos demonios atacaron a estos hombres. Y como resultado, vemos que hay un temor de Dios que entra sobre los corazones de las personas que escucharon de lo que había sucedido, que había poder en el nombre de Jesús, al punto de que muchos creyeron, y aún aquellos que practicaban magia trajeron sus libros, que fue una gran cantidad de dinero, vemos, para que fueran quemados públicamente, deshacerse de estas malas prácticas, reconociendo que había poder en el nombre de Jesús, porque este era el Mesías, porque en él estaba la salvación. Aleluya. Así que vemos que en el verso 20 nos dice: así el mensaje del Señor se difundía con poder. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que Demetrio, de ahí vemos que Demetrio hacía artesanía, algo inofensible, ¿verdad? Algo no malo para ellos, ¿verdad? Pero su negocio de ellos era vender este engaño de que ellos estaban haciendo estatuas de una diosa llamada Artemisa. Y al ver ellos que Pablo había estado predicando la verdad, todas estas personas estaban predicando este evangelio, o es el camino que era lejos de lo que ellos tenían establecido en la ciudad. Esto le estaba causando de que muchas personas estaban siendo verdaderamente libres al conocer la verdad y ya no estaban cayendo en el engaño de idolatrar un pedazo de barro. Eso obviamente no le agradó a este hombre, porque este era su negocio. Este negocio deshonesto. Y como resultado provoca un disturbio, porque el evangelio estaba afectando su negocio. Y vemos que la ciudad se llena de confusión y muchos gritaban: grande es Artemisa de los Efesios. Y vemos que llevan a un teatro, a un lugar donde se reunían, y crearon este gran disturbio terrible, al punto de que le tomó más de 2 horas al gobernador poder calmarlos. Esa era la lucha que vemos nosotros, que Pablo y aquellos que estaban con Pablo les tocó enfrentarse al predicar la verdad, aquella oposición de parte del enemigo que se oponía para que Pablo llevara la verdad, hablara la verdad. Pero vemos que Pablo no se detenía.
Él continuaba con su misión. En el capítulo 20 vemos que Pablo va a Macedonia y a Grecia y les anima a que continúen caminando en el Evangelio, en la verdad, y sigue predicando. De ahí vemos que en Éutico, en Troas, Pablo predica hasta la medianoche y un llamado a un joven llamado Éutico se queda dormido y cae desde la ventana y muere. Pero nos dice la palabra que Pablo baja, lo toma y dice, él está vivo. Y aquel muchacho que había caído de una altura grande es resucitado por el poder de Dios. Luego vemos que en Mileto, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les habla con lágrimas. En el verso 24 vemos que les dice, no considero mi vida valiosa para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y cumplir la tarea que el Señor Jesús me ha comendado. Un verdadero siervo de Dios hablando. No quería él para sí beneficio propio. Él les está diciendo, a mí no me importa lo que me suceda a mí, con el fin de hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. Eso es ser cristiano, alguien que hace las obras de Cristo. Tal como vemos que Pablo hacía estas obras de Cristo en su vida. Menospreciaba su vida, entendiendo de que mayor era la corona que le esperaba. Y vemos que Pablo se despide de estos líderes y les advierte de los falsos maestros y lobos que vendrían a la iglesia, que debían de estar alertas. Y la única manera en la cual nosotros podemos estar alertas es conociendo la verdad, conociendo la palabra. Y vemos que Pablo ora con ellos, todos lloran, lo abrazan, lo besan, sabiendo de que hasta allí Dios lo había traído a Pablo. Hasta este momento lo iban a ver y ya no lo iban a volver a ver. En el capítulo 21 vemos que Pablo viaja hacia Jerusalén, a pesar de que en 2 ocasiones le han dicho que no vaya. Pero creo que esto me recuerda a cuando Pedro le dijo al maestro, no vayas, no permitas que esto te suceda. Pero Pablo bien dijo en el verso 24, en el capítulo 20, no considero mi vida valiosa. Él estaba decidido a hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Y no tan solamente esto, sino de que él estaba decidido a dar su vida por la causa de Cristo, por la causa de que otros fueran salvos al conocer la verdad. Así que Pablo viaja a Jerusalén y aunque todos le advierten que sufrirá persecución terrible, en Cesarea vemos que el profeta Agabo toma el cinturón de Pablo y profetiza, así será atado el dueño de este cinturón en Jerusalén. Y todos lloran, vemos, y le piden que no vayan, pero Pablo responde, estoy dispuesto no solo a ser arrestado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Llegando en Jerusalén vemos que Pablo es arrestado cuando lo acusan falsamente de profanar el templo. Así se cumple lo que Jesús había dicho. Serás testigo en Jerusalén y después en Roma. Aleluya. Así que el Evangelio nos transforma. Y no tan solamente a nosotros, pero vemos nosotros aún el poder del Evangelio.
En todos estos diferentes lugares que Pablo transcurrió, transforma vidas, ciudades y culturas. Y no hay poder del enemigo que pueda detener lo que Dios ha comenzado, o que pueda vencer el nombre de Jesús. Aleluya. El verdadero llamado de Dios, vemos nosotros que va a costar. Va a costar en muchas ocasiones un precio de lágrima, despedidas, persecución, estar incómodo. Pero como Pablo, podemos decir, mi vida no vale nada para mí, a no ser que termine la carrera que Dios me dio. Y no tan solamente Pablo, pero aún el ejemplo de Jesús. Dios no nos llama a la comodidad, sino a la obediencia. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.